invitado y comience con la entrevista después de saludar a Jaime Velázquez. Saludos para el ingeniero Jaime Velázquez, quien también se une a este espacio de diálogo, y también a nuestro invitado, Julio César Cueva, finalista. Hola Jaime, ¿cómo le va? Buenos días. Ahí está Jaime, el ingeniero Jaime Velázquez. ¿Qué tal, Javier, Ramiro, Enrique, ¿Cómo anda? a Julio ¿Todo César? bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Escucha, gracias por recibirnos una vez más en casa, así que un abrazo a todos. Muy bien. Bien, comenzamos entonces. Julio César, dos temas para que puedan intervenir luego mis compañeros. El tema del fentanilo, me envían a mí un cuadro donde en los Estados Unidos es una droga que sobrepasa benzodiazepinas, antidepresivos y otros opioides en general. Y te digo, es una convulsión social que se produce en estos instantes. ¿Por qué te pregunto esto? Porque aquí en el Ecuador, si bien no tenemos esos índices, ya también se están viendo casos del fentanilo. Y es más, con relación a los productores de coca también, ellos ven como un enemigo este consumo, porque están desplazando también al tema de la coca. Y en el otro tema, porque hablaban de la universalidad que nos ha perjudicado porque han permitido abrir fronteras y que vengan personas no deseables, porque hay que señalarlo tal y cual, que vengan al país y que de la mano con el consumo también hay que ver o eliminar esa tabla que también nos ha hecho daño, pero también hay defensores de la misma. Comencemos por el tema fentanilo. Gracias por la invitación, buenos días a todos. Lo que estamos viviendo actualmente es una transición entre una droga que ha estado en auge en el mercado los últimos 30 años, que es la cocaína, a una nueva que es el fentanilo. Quien trafica con drogas, al igual que quien vende un producto ilícito como cualquier otro, siempre está buscando innovar, buscar un producto que genere la mayor rentabilidad con el menor costo, que es el caso del fentanilo frente a la cocaína, y que además tenga la mayor fidelidad posible, entre comillas. En este caso, pues hablamos de drogas, hablamos de la adicción, y ese es exactamente el tema del fentanilo. De hecho, eso es lo que está provocando gran parte de la situación que vivimos actualmente en el Ecuador. ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán que hay grandes estructuras delictuales que se dedicaban al tema del tráfico de la cocaína. Entonces, haga de cuenta que usted tiene una empresa grande con muchos empleados y de repente ese negocio empieza a tener problemas porque hay una competencia de otro producto. Pero usted tiene que seguir manteniendo la nómina. Entonces, ahí es cuando usted empieza a ver los secuestros, los robos, las extorsiones, matarse por territorio. ¿Por qué? Porque cada vez pues hay menos personas que puedan querer seguir comprando porque ya viene una nueva droga. En el Ecuador eso todavía no ha ingresado, pero es cuestión de tiempo, al paso que vamos y con la carencia de seguridad que tenemos y en controles, que nosotros también empecemos a dejar la droga de la coca por el fentanilo para consumo interno y para exportación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente se está viendo. En su momento también se vio una crisis igual cuando quienes se dedicaban al tráfico de la marihuana lo dejaron por la cocaína porque era más rentable en costos, en cuanto al peso, por el volumen y todo lo demás. Y lo mismo va a pasar con el fentanilo, eso por un lado. Miren, el tema de la tabla, hay que decir cosas que normalmente que los políticos normalmente no dicen, y lo dicen por ignorancia o por conveniencia. Primero, la tabla no la puede derogar el legislativo. Digo esto porque vi muchos en la campaña anterior para el legislativo, legisladores ofreciendo eliminar la tabla, cuando eso es una competencia del legislativo, porque la tabla no está en ninguna ley, está en una resolución administrativa que depende estrictamente, digámoslo así, de la Agencia Antinarcóticos del Ecuador. En este caso, en su momento, pues, que pertenece en realidad al Ejecutivo, en su momento lo manejaba la Procuraduría. Y digamos también otra cosa que no se dice respecto a la tabla. La tabla no tiene nada que ver con el tema del consumo de drogas. La gente se droga con o sin tabla. ¿Usted cree que el adicto dice, no, como hay una tabla, me voy a drogar en base a la tabla? Ya no hay tabla, ya no me voy a drogar. No, pues por eso es adicto. Pues. Porque ya tiene una dependencia psicológica o fisiológica que no tiene nada que ver con una tabla. Es lo mismo que pasaba con el tema del aborto. No es que ahora va a haber abortos, va a haber menos abortos porque es la sentencia de la Corte Constitucional. Mentira. La mujer que quería abortar, abortaba con o sin ley, con o sin sentencia. Bueno, lo mismo ocurre con la tabla. Pues lo que la tabla hace es una especie de baremo que permite en su momento al juez ser un poco más objetivo y no tan subjetivo al momento de determinar si usted es consumidor o es vendedor de drogas.
Porque antes, ¿qué es lo que pasaba? Antes de la tabla, lo mandaban donde un médico legista que le miraba los ojos, tiene las pupilas dilatadas, le hacía un par de preguntas, bla, 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 y entonces mandaba un informe médico forense que decía que usted era una persona adicta. Y entonces el juez, en base a eso, y casi que sin importar con cuánta droga lo agarraban, le decía que usted era consumidor y usted se iba para la casa. Hoy por hoy el juez lo que hace es comparar qué droga tenía, cuánto tenía con la tabla para más o menos saber si usted es consumidor o es traficante, y si es traficante, qué pena le tiene que imponer. Porque usted comprenderá que no es lo mismo cargar 1 kilo de cocaína que 1 kilo de marihuana, porque la una es más tóxica que la otra y en consecuencia hace más daño. Entonces, la tabla no tiene nada que ver aquí. Quite la tabla mañana y dígame si le bajaron los adictos. ¿Qué tiene eso que ver? Eso es una gran mentira. La tabla sirve para que los jueces sepan qué pena imponen. ¿Y usted sabe qué va a pasar si derogan la tabla mañana? En base a los principios que rigen el derecho penal en el mundo entero, no en el Ecuador, para que no le echen la culpa a los legisladores. El juez va a tener que ponerle la pena más baja tanto al que tiene 1 kilo de marihuana como al que tiene 2 toneladas de cocaína. ¿Y a usted le parece eso proporcional? No, ¿verdad? No. Bueno, eso es lo que va a pasar si se eliminan la tabla. No tiene nada que ver con los adictos. ¿Qué opinas de la despenalización de la droga? Creo que en su momento es algo que va a tener que suceder porque la guerra, yo creo que a nivel mundial está perdida, y está perdida por falta de voluntad. En el Ecuador está realmente perdida, si es que no hay una mano dura. Y es algo que realmente el tener que drogarse es algo que en muchos casos tiene mucho que ver con la autonomía de la persona. O sea, si tú quieres ser borracho es problema tuyo, si tú quieres andar drogado es problema tuyo. Lo que habrá que las leyes sancionar es el hecho de que si tú andas borracho o drogado y en consecuencia causas un accidente y todo lo demás, tendrás que asumir las consecuencias mayores frente a la sociedad, pero de ahí que tú te pongas, metas polvo en la nariz o no, es problema tuyo. Si bien es cierto, termina siendo un problema de salud mental, pero tendrán que ver cómo regularlo. Pero el momento en que lo que pasó con el alcohol en Estados Unidos. Así ¿verdad? fue, claro. Entonces hay realidades que son realmente innegables y frente a las cuales la legislación muchas veces ya no puede hacer nada. Te voy a llevar a otro tema. La semana pasada discutíamos y analizamos acá, ya una más y para darle paso a Jaime Velázquez. Con todo gusto. Hablábamos de la ley de gatillo fácil. El Congreso de Chile aprueba esta ley y luego lo hace el Congreso del Perú. Y te digo que en Chile nace porque acribillan a una carabinera, lo que equivale a una mujer policía allá en Santiago, y lo que contempla la ley es que si un elemento uniformado, sea policía o militar, hace el uso del arma, se presume que lo hizo en función del bien público. ¿Tú crees que eso podría aplicarse acá en el Ecuador? Eso ya está en el Ecuador. Explícame. Ya está en el Ecuador, siempre ha estado, de hecho. Para civiles existe la legítima defensa debidamente regulada, y para el policía el uso legítimo de la fuerza también ha estado debidamente regulado. El problema es que estaba mal entendido, mal aplicado y mal comprendido por parte de los jueces y los fiscales, y el legislador tuvo que en más de una ocasión enmendar la ley para poderlo explicar de mejor manera. Pero de que estaba ahí. Para quienes saben, estaba bien redactado. Lo hicieron es mejorar de cierta forma la redacción para, en pocas palabras, casi que como niño chiquito, decirle esto es lo que no se puede hacer y esto es lo que se puede hacer. Pero cualquier persona no necesita ser un policía que se ve en una situación de legítima defensa, puede defenderse y en consecuencia matar incluso en legítima defensa de la propia persona y de terceras personas. Eso es algo que ha estado toda la vida, ha existido toda la vida. Lo que ha estado es mal entendido y consecuencia mal aplicado al momento de ir a la justicia, pero eso ha existido y existe toda la vida. Y lo que habrán tal vez hecho en Perú y en Chile es probablemente lo que en su momento ocurrió en el Ecuador. Es mejorar la redacción para facilitar una mejor aplicación de la ley a la hora de tener que enfrentar a la fiscalía y a los jueces. Pero el principio como tal ha existido siempre en todo el mundo. De hecho, en todas partes existe esto. Correcto. Continúa el ingeniero Jaime Velázquez. Jaime, buen día. Gracias, Enrique. ¿Qué tal, Julio César? La verdad, un placer tenerte por acá. Igual, gracias. Espero que me escuches bien. Bueno, y justamente cuando hablas tú de que no es problema de la tabla, que no es problema justamente de una legislación que proteja justamente lo que estabas hablando hace un momento, de que los policías sí están respaldados por una legislación que protege justamente el uso de las armas de fuego. Mirando esto de acá, y sabiendo que hay muchas promesas que los políticos dicen y hablan sobre estos temas, en estos momentos en el Ecuador existe una campaña que podría considerarse sucia o no, pero hay un riesgo de por medio. Ese riesgo
¿cómo lo evalúas tú desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, Julio César? Porque hay dos candidatos que hoy en día están disputando pues, una presidencia de la República con un tema muy claro que es la inseguridad. La inseguridad donde hoy en día, inclusive para ellos mismos. Entonces, no sé cómo lo veas tú, si es que desde el punto de vista ya pues, ciudadano y jurídico en este tema, el riesgo en la campaña electoral del día de hoy. A ver, yo pienso que, y no he escuchado realmente a los candidatos hablar mucho sobre el tema este de la seguridad y cómo lo van a resolver. Y eso es un problema porque me da la impresión de que no creo que tengan un plan oculto. Entonces pienso que realmente no saben cómo lidiar con el tema. Y es complicado porque pretender que esta gente resuelva en 18 meses lo que ha tardado 25 años por lo menos en forjarse es bastante complicado. Pero van a tener que, creería que ambos van a querer ser reelectos para el periodo de 4 años, de tal manera que van a tener que tomar el toro por los cuernos. Porque el riesgo real para el país es que el narco termine tomándose lo poco que todavía queda de institucionalidad, ¿verdad? Y ya terminemos siendo oficial y formalmente reconocidos en el extranjero como un narcoestado, ¿verdad? Porque no podemos desconocer que actualmente esta situación está casi haciendo metástasis en el país. Donde tú lo veas hay corrupción, el lavado está por todos lados, esta situación está completamente infiltrada. El que hayan tenido ellos, por así decirlo, entre comillas, el valor de ir y matar a un candidato presidencial demuestra la impunidad con la que se creen, que ellos tienen. Que veamos que videos en donde hacen fiestas desde la penitenciaría con fuegos pirotécnicos, que rodeen un patrullero para asaltar al patrullero, todo que saquen un video haciendo una canción, pues en donde sale un poco más, pues la pregunta es cómo entraron los equipos para grabar eso en la penitenciaría. Eso todo tiene un claro mensaje. Y es simplemente nosotros mandamos aquí. Aquí el Estado no tiene nada que ver. Es una figura ficticia que en realidad es ficticia por falta y ausencia absoluta de liderazgo. Quien venga va a tener que tomar el toro por los cuernos y eso va a requerir un poco menos de democracia y un poco más de mano dura. Pero también va a requerir algo que en el Ecuador no existe y es que la gente entienda que el país es de todos y va a tener la gente que empezar a colaborar o nos hundimos todos. Y te digo esto porque tú ves que cuando la policía va a retener al microtraficante al barrio, el barrio le tira piedra a la policía o le pone miguelitos a los patrulleros, pero después lo ves que están llorando porque por la tabla, que porque mi hijo se droga, pero si ellos mismos protegen al microtraficante. Entonces mientras la ciudadanía no entienda que parte del trabajo también depende de ellos, no hay gobierno, no hay presidente, no hay recursos que sean suficientes. Y lo más importante que me habrás escuchado tú decirlo es, mientras no ataques la estructura financiera de esta gente, no va a pasar nada, porque tú ahorita vienes y te le llevas 20 fusiles, mañana te ponen 40. Tú les incautas 2 toneladas de droga, van y compran 10. Tú les agarras $1 millón en una requisa y ellos vienen y ponen 20. O sea, mientras no ataques la estructura financiera del narco, esto no va a... ¿Por qué? Porque todo, corrupción, balas, sicarios, droga, todo, absolutamente todo, sin excepción, se paga con dinero. En el momento en que no tienes dinero no puedes pelear. Pero nadie está haciendo pues absolutamente nada por eso. Entonces, y dentro de esto... estos dos candidatos que están en la segunda vuelta y que tienen poco tiempo para tomar un serio cambio en el país, yo te pregunto esto, ¿tienen esta capacidad o tienen esta característica fundamental de ser líderes? ¿Tú ves que cualquiera de los dos que gane tiene garantizado al Ecuador un cambio real o un liderazgo? ¿Va a haber un cambio real en inseguridad o piensas que está muy endeble todavía o muy débil la propuesta por parte de los candidatos? En cuanto a propuestas, creo que es inexistente. No los he escuchado a ninguno de los dos decir qué es lo que va a hacer. Si me preguntas, creería tal vez que el candidato Noboa pudiera tener por su juventud, por su ímpetu, porque entendería que aspira pues a continuar, tal vez un poco más de voluntad. En cambio, Luisa no. Luisa sabe que es temporal, que ella no es que va a venir los próximos 4 años. Está puesta ahí simplemente para arrastre de diputados. Entonces, creo que en un caso más voluntad le podría haber al candidato Noboa que a la candidata González, creo que es el apellido. Pero a ambos van a tener un gran problema, que es el tema de cómo van a financiar esto. Porque comprenderás que más allá de los problemas que tiene el país, quien venga va a tener el problema de lo que va a costar el fenómeno del niño, los 1.200 millones que no va a recibir por el Yasuní, los 1.200 que le va a tener que meter para desmantelar el Yasuní, los 5.000, de 3.000 a 5.000 de déficit fiscal,
¿verdad? Y una campaña que para la presidencia que empieza de aquí a 6 meses de la posesión. Entonces, y un Congreso pues que no es evidentemente mayoritario para quien aparentemente, según las encuestas, pudiera estar llegando a la presidencia. Entonces no va a ser tan sencillo. ¿Qué va a facilitar esto? Que la ciudadanía se una en torno a quien gobierne para exigir respuestas y la inversión necesaria para combatir esto. Y parece mentira, los recursos están ahí, están en el sistema financiero, lavándose. Tienes simplemente que tener una política pública que ataque eso para reinvertir eso en inversión social. Como yo decía, agarras 12 millones de dólares en una casa de alguien que se dedicaba al tráfico de drogas, no puede estar ese dinero agarrando polvo en un banco cuando tú podrías reinvertirlo en seguridad. ¿Cómo se hace eso? El presidente Lazo desperdició una oportunidad impresionante con este decreto ley que mandó, en el que acertadamente pide que la maquinaria incautada, la minería ilegal, se pueda reutilizar por los municipios para el fenómeno del Niño. Debió haber hecho lo mismo en el mismo proyecto, pidiendo que se pueda utilizar los bienes, rematar los bienes y usar el dinero en efectivo que se incauten en acciones contra el narcotráfico para invertirlas en la fiscalía, en la justicia, en la policía. Pero eso no pasó. Muchos dicen, ¿y si ganan los juicios los narcos? Bueno, primero no deberían ganarlos. Y segundo, hagan lo que le hacen a todo el mundo, le dan un crédito tributario. Pues no, aquí les devuelven efectivo. Este país está al revés. Y otra cosa que se hizo mal es, por ejemplo, estos carros Cobra se los dieron a los militares. Cuando se acabe el estado de excepción, ¿qué va a pasar? Van a terminar cogiendo polvo en los cuarteles, porque te aseguro que no se los van a prestar a los policías. Y le meten $1.000 millones en los próximos años, deja eso resuelto el presidente Lazo, para los militares. ¿Y por qué no se lo hizo con la policía? La policía no puede seguir siendo el patito feo de la seguridad interna. Entonces está todo al revés en este país. Entonces, si eso no se enmienda por parte de quien gobierne, las va a ver muy negras los próximos 18 meses. Esperemos que los candidatos puedan resolverlo, mi querido Julio César, porque el país está realmente en un momento crítico y pues obviamente un líder tiene que cambiar. ¿Tienen ese liderazgo? ¿Tú lo ves a los dos que tienen ese liderazgo? ¿O realmente tenemos que desear un próximo gobierno para poder venir el cambio? Yo no creo que González tenga ese liderazgo. Me preocupa también del Noboa porque él no tiene ni siquiera partido propio. Los diputados que tiene ahí no son mayoría y creo que están pegados con baba, como se dice vulgarmente. A la primera que él no les ceda probablemente algún puesto que quieran, van a terminar en la oposición. Esa es una debilidad que tiene el candidato Noboa. Pero creo que tal vez por su juventud o sus estudios pudiera tal vez tener un poco más de fortaleza. Espero que la tenga, si es que es el caso que es electo, ¿verdad? Y deje por lo menos sentadas las bases, porque tú comprenderás que en 18 meses es poco difícil hacer las cosas. Más aún cuando incluso por este tema de ausencia de asamblea te toca trabajar con el presupuesto del año anterior según lo que manda la Constitución. Es decir, ni siquiera va a tener un presupuesto trabajado por él. Ese también va a ser un problema. Gracias, Julio César, por tu tiempo, por tu espacio y esperamos tenerte nuevamente aquí en I99. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Un abrazo. Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos enseguida. Bueno, ya venimos. Vamos. Continuamos. 9:19. Me indican si tenemos ya a nuestro próximo invitado. Vamos a la pausa, ok.